Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro en esta suerte de cápsulas fílmicas que estamos presentando para todos ustedes y que tiene a bien llamarse 30 noches de octubre, 30 filmes de terror, en los cuales pues pretendemos presentar 30 películas que tengan que ver con el Día de Muertos, con el Halloween y sobre todo con el género del terror, ¿no? Estas películas que nos dedicamos a ver en estos macabros y maravillosos días. Bueno, pues nosotros vamos a entregarles una selección muy personal de cuáles son las películas más recomendables para poder ver en esta temporada de Día de Muertos y Halloween. Es una, como les digo, es una selección personal, no me quiero meter entre las mejores y las peores, simplemente son 30 películas que han llamado mi atención y que salen de lo convencional, y si bien las primeras películas de las que estuvimos hablando tienen que ver con íconos del género del terror y con películas hartamente conocidas fuera de esto que les estoy mencionando, bueno, pues es porque son clásicos, icónicos del género del terror. Muchos de ustedes me dirán, bueno, pues es que si estás hablando de películas que sean icónicas, pues tendrás que hablar del Exorcista, tendrás que hablar de Poltergeist, tendrás que hablar de Halloween, tendrás que hablar de Viernes 13. No vamos a hablar de ese tipo de películas, vamos a referirnos a un tipo de películas un tanto más extrañas, un tanto más pues un tanto más difíciles de conseguir incluso, y de poder encontrar algunas plataformas donde verlas, aunque algunas de ellas están de distribución gratuita, por ejemplo en YouTube. Sin embargo, pues son películas que no conocemos, o están en Tubi, ¿no? Que pues también es poca la gente que conoce sobre de esta plataforma, pero que bueno, tiene bastantes joyas escondidas, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar acerca, ya vamos a dejar un poco el cine mexicano de lado, aunque todavía nos faltan algunas que vamos a tratar más adelante, pero vamos a salirnos un poco de ellas. Como les mencionaba yo en la cápsula del día de ayer, pues ya hablamos de La tía Alejandra, de la tetralogía de Carlos Enrique Taboada, ya hablamos de Desaparecer por completo, ya hablamos del Monje del convento. Bueno, ya le dedicamos unas cuantas películas al género del terror mexicano, que si bien no son muchísimas las que hay, son contadas, pero sí las hay. Ahora vamos a movernos un poco en este panorama del universo cinematográfico, y vamos a trasladarnos directamente hasta Tailandia. ¿Quién no ha visto una película tailandesa que diga, Icon, ¿no? ¿Qué estoy viendo? ¿De dónde salieron este tipo de monstruos? Más allá del G-horror, bueno, del terror japonés, más allá del gore de Guinea Pig, más allá de todas estas películas convencionales que hemos visto, como La Maldición, como The Grudge, como El Aro, vamos, como todas estas, ¿no? Salgamos un tanto de lo convencional, y hoy vamos a hablar acerca de una película que, a mi parecer, a mi gusto, es la mejor película de terror de todos los tiempos. Es una película que la tengo en DVD original, guardada bajo llave, y la conseguí en DVD porque en Blu-ray no sé si salió, nunca la vi. Pero es mi película favorita, es la película que yo considero que es más de terror después de todo esto que he pues vivido, que he investigado, que conozco acerca del mundo paranormal. Para mí esta es la obra magna del cine de terror, y es una película que se llama Los que no se pueden ver. Los que no se pueden ver es el título que se le dio en español a esta película tailandesa. Fue una traducción malaya que si bien no tiene mucho que ver con el título original, es bastante bien acertado. El título original de la película, bueno, el título en inglés es The Unseeables, ¿no? Aquellos que no están como disponibles para verse, ¿no? Aquellos que no se pueden ver, como lo dice la traducción al español. Pero el título original es Pen Chu Kai Fi, que literalmente quiere decir el adulterio de un fantasma, ¿no?
Y aguas, porque no tiene mucho que ver con pues con cuestiones perversas y ondas así, de un fantasma bien cachondo que anda haciendo cosas. No, nada que ver con eso. Es una película bastante bien lograda, bastante pues bien realizada, y que por supuesto da mucho miedo. Sobre todo este tipo de terror que a mí me encanta, donde hay giros de tuerca tan fuertes, tan drásticos, que bueno, pues terminas por quedar totalmente sorprendido, como platicábamos en la película de ayer de El Libro de Piedra, en el cual pues jamás te imaginas, durante toda la película, jamás te imaginas que Hugo va a tomar a Silvia para que tome el lugar de él cuidando o custodiando un libro de piedra durante 1000 años, ¿no? Entonces, bueno, pues esta película va más o menos de por ahí, aunque el título original es El adulterio con un fantasma, pues tiene cosas que ver ahí, como todo el cine tailandés, o como la mayoría del cine tailandés de terror, tiene que ver con historias, con historias engarzadas, con historias entrecruzadas, con, vamos, una serie de situaciones que van llevando a otra, y se convierten en una bola de nieve que cuando revienta, pues le revienta la cabeza a los espectadores, ¿no? Los que no se pueden ver, como les digo, una película tailandesa del año 2016 de el director Wisit Sasanatieng. Disculpen mi pronunciación de tailandés, no es tan buena, pero bueno, este director ya había realizado otras 2 películas que fueron bastante destacables, si bien no fueron del género del terror. Una de estas películas fue bastante bien galardonada y lograda, que se llama Lágrimas del Tigre Negro, y la otra se llamó The Citizen Dog, o El Perro Ciudadano. Es esta última película, la del Perro Ciudadano, no he tenido oportunidad de verla porque igual ha sido un tanto difícil encontrar la versión completa. Puedes encontrar versiones que fueron censuradas para que pudieran reproducirse en Estados Unidos, o que fueron pues no bien producidas en la edición o en la reedición para poder ser presentadas en otras partes del mundo. Entonces, la versión que es muy sencilla de encontrar es una versión que está pues un tanto recortada, pero The Citizen Dog, la original, no he tenido la oportunidad de verla. Pero después de estas 2 películas viene Los que no se pueden ver, o The Unseenables, que esta película representa un parteaguas, un cambio total, no solamente en el género y en la manera en la que hacía cine este director, Wisit, sino que marca una gran diferencia entre el cine de terror tailandés que existía antes de él y el cine del terror tailandés que se hace después de él, ¿no? Para muchos ha llegado a considerarse como la última generación. Bueno, hasta el 2006 se consideraba que era la última generación de los dramas japoneses de terror, o de los dramas orientales que tenían que ver con el terror, ¿no? Ya, es decir, hablaba de una serie de una nueva generación de fantasmas que ya no eran solamente screamers o tener que espantar por espantar, sino que ya tenían una historia muy elaborada y sumamente compleja, como las películas de las que vamos a hablar en el resto de la semana, que van a ser, no saben, les tengo una selección Boccato di Cardenale, ¿no? Simplemente maravillosa. Bueno, pues se llegó a considerar que era la última generación de películas de drama de terror de dramas de terror orientales, y esta película, Los que no se pueden ver, tuvo una presentación muy amplia en estrenos en salas de cines muy reconocidos, ¿no? Sobre todo en Malasia, en Singapur, y también llega a presentarse en varios festivales de cine, en varios festivales de terror, incluidos entre ellos el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas, que es todo un pues un ícono
en cuanto al cine de terror oriental se refiere. Es decir, lo que se esté proyectando en el Festival del Cine de Bruselas es un cine que es muy probable que llegue a las salas de los Óscares, ¿no? O que sea un tanto calificado para esto, o que por lo menos volteen a verlo. Entonces, bueno, esta película se proyecta en festivales como ese, en el Festival Internacional del Cine de Bangkok, que también es un festival de cine bastante importante, y en el Festival Nacional de Cine de Manila, que bueno, pues eso era de manera local, pero pues ya se presenta como una obra local y de mucha importancia, ¿no? Si bien en la película que había estrenado antes, la que fue su ópera prima, o la primera obra que hizo, la de Lágrimas del Tigre Negro, utilizó una gama de colores bastante impresionante, bastante brillante. La película era una película que llamaba mucho la atención. Digamos que es más o menos como la película de RRR, en la cual pues hay mucho color, mucho brillo, mucha danza, mucho alucín, mucho etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en los que no se pueden ver es todo lo contrario. No hay colores brillantes, hay una atmósfera. Desde que empieza la película, los tonos pueden ser ocres, verdosos, un tanto cafés, y sobre todo muy oscuros, ¿no? Rojizos. Vamos, toda la película es un tanto macabra desde el principio, aunque las situaciones no se presten de manera macabra. La elección de las pantallas, de los paisajes, de los escasos personajes que se llegan a presentar al mismo tiempo en cámaras, salvo hasta el final de la película, en la cual puedes llegar a ver, bueno, no los voy a spoilear ahorita, sí los voy a spoilear por supuesto, pero pues ya más adelante del programa, porque si no me auto spoileo y eso no está bien. Pero sí es una película en la cual los tonos juegan un papel muy importante, porque logran crear esta atmósfera macabra desde el principio de la película, aunque nos esté hablando de una historia de amor, aunque nos esté hablando de una historia de un niño perdido, aunque nos esté hablando de las diferentes historias que están manejándose. Siempre la atmósfera es una atmósfera que te tiene tenso, es decir, no sabes qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar y qué es lo que viene, ¿no? Es una atmósfera bastante sombría y casi fantasmal, sin importar en qué parte de la película te encuentres, ¿no? Además de eso, lo que hizo que a mí, bueno, la verdad es que, como les digo, es mi película favorita y hubo muchas cosas que me gustaron de esta película, pero lo que hizo que realmente me llamara la atención es que nos habla de tradiciones desconocidas, de tradiciones que no conocemos y que son sumamente macabras, ¿no? Son de verdad historias que van más allá de aquello que conocemos, historias muy muy fuertes, y pues sobre todo que podemos conocer el folclore de tierras tan lejanas y que ahora lo sabemos son tan macabras como las propias, ¿no? Vamos a hablar, si bien hablar de toda la cosmogonía espectral que existe en México es sumamente interesante, imagínense hablar de la mitología espectral que existe en lugares donde reina la jungla, la selva, los paisajes que no son urbanos, ¿no? Que son más bien selváticos, que se habla de los seres elementales, de toda esta suerte de pues fantasmas, de espíritus, ay perdón, casi estaba tirando la mesa, de fantasmas, de espíritus y demás cosas que viven y que custodian los bosques y que además quedan encerrados en esos lugares. De eso va esta película, ¿no? Entonces aparece dentro de todas estas tradiciones desconocidas, se presentan a la vez fantasmas, espíritus y vampiros, que es algo que a mí me voló la cabeza porque, bueno, pues saben que soy amante del vampirismo y de toda la mitología que tiene que ver con estos seres. Pues imagínense ver a un Pontianak en una película tailandesa, ¿no? Es como si viéramos al Charro Negro en una película mexicana, ¿no? A un espectro nativo
narrada por las personas de ese lugar, ¿no? E interpretado por las personas de ese lugar, que bueno, pues aquí todo el mundo sabe quién es el Charro Negro y demás. Bueno, pues imagínense el papelón que es ver a un Pontianak, ¿no? Un Pontianak, para quienes no lo sepan, es un espíritu que se crea a partir de que muere una mujer que se muere dando a luz y se transforma en un no muerto, pero además en un no muerto que busca venganza y está ávido de sangre humana y además de hambre. Es un espíritu muy similar al bueno, ahorita me acuerdo del nombre, es Usher, no es cierto, Kreuze. Un Kreuze, si no han escuchado hablar nunca de un Kreuze, googleenlo, busquen qué es o busquen espíritu hambriento malayo. Es un espíritu que sale del cuerpo, o sea, la cabeza arranca el cuerpo y salen volando la cabeza con las vísceras colgando y con los órganos. Se le alcanza a ver los pulmones, el hígado, el vaso, las vísceras escurriendo. Y este espíritu, esta maraña de órganos, va volando por todos lados, ¿no? Se llega a enredar el cabello de estos Pontianaks, que también son llamados Palang Balang o Balang Balang, o Pontiananax, vamos, tiene diferentes nombres, pero como Pontianak lo pueden encontrar, que es el más corto y el más común, pero también como Balang Balang. Bueno, pues estos espíritus salen volando con la cabeza, algunas vértebras y los órganos, salen volando, y la manera de atraparlos es escondiendo su cuerpo, su piel, cerca de ramas muy espinosas. Entonces los cabellos se enredan en las espinas, ya no puede llegar al cuerpo y cuando sale el sol pues muere. Bueno, pues uno de esos espectros aparece en esta película, ¿no? Que además pues, se transforma en las noches, dando lugar a un ser que, si bien en un principio es bastante simpático en la película, pues termina convirtiéndose en un espectro horroroso, bastante horrible, ¿no? Su nombre, es decir, el nombre de Pontianak, es también una corrupción de una frase que terminó acortándose para convertirse en Pontianak, que era Perempunam Mati Beranak, Pontianak, ¿no? Se fueron contrayendo las palabras, y entonces pues de esta contracción surge la palabra Pontianak, y es esto, el Perempuan Mati Berenak, se podría traducir como aquella que muere en el parto. Entonces todas las mujeres que mueren en el parto pues regresan como un Pontianak, ávidas de sangre y de hambre, es decir, están totalmente hambrientos siempre. Existen unos, y dentro de la película lo van a ver, existen en Tailandia unas casitas que se ponen como si fueran pequeños templos, en los cuales hay que poner muchos inciensos y mucha comida para que estos espíritus puedan pues llegar en las noches, alimentarse de ahí, y así ya no se alimentan de las personas que viven en la casa. Y también se alimentan del cordón umbilical de los recién nacidos. Es una suerte de protección en contra de ellos, bastante extraño y bastante extremo, pero pues así es, ¿no? Se alimentan de vísceras y del cordón umbilical de los bebés. Además de esto, la película cuenta con una impresionante serie de efectos visuales que, para la época en la que fue, hace ya 20 años, logran manejar las sombras, las luces, la posición de las cámaras de una manera que pareciera que estás viendo una película totalmente actual. Sin embargo, pues carecían de toda la tecnología e inteligencia artificial que hay ahora, y que de la cual se valen muchos directores para generar, sí, buenas películas de terror, pero esta está hecha de una manera tan artesanal que es de sorprenderse lo que han logrado con el lugar en el que estaban, porque desde el lugar en el que lo están grabando es una obra de arte, es maravilloso, ¿no? Además de ello, hay una elegancia visual bastante marcada, una puesta en escena que fácilmente nos hace
hace recordar al cine de terror europeo que estaba en los años 2000, pero además de todo esto no llega a perder la esencia tailandesa, ¿no? Estos paisajes rurales, estos paisajes llenos de mucha vegetación, de mucha camaradería entre las personas y pues muy alejados un lugar de otro, ¿no? Porque pues como viven en las selvas, tienen grandes extensiones de tierra, entonces una casa está muy lejano de la otra. Bueno, pues el terror es tan elegante, tan bien manejado, que pareciera que estás viendo una película europea, de cine de terror europeo norteamericano de los años 2000. Sin embargo, pues no, estás viendo una película tailandesa que contó con muy pocos recursos para crear un cine maravilloso, ¿no? Además, no pierde la tradición de todas estas figuras nativas que son muy representativas dentro del folclore tailandés, ¿no? Bueno, ¿de qué va la película, no? Ya hablamos un poquito de todo el arte y demás que viene en la película. La película está ambientada en el Siam de 1934 y la historia gira en torno a una joven embarazada que se llama Noel Jan, que bueno, a partir de aquí le vamos a llamarla embarazada porque realmente no sé si lo esté pronunciando bien. Yo vi la película, la he visto muchas veces en español, en inglés no me convenció para nada, pero como siempre el cine se ve mejor en el idioma que es, y verla en Thai es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Y en Thai el Noel Jan tiene una pronunciación bastante complicada que pues no sé si la estoy pronunciando bien, entonces llamemos la chica embarazada de la película, que bueno, pues ella está buscando a su esposo que desapareció hace poco menos de un año. Ella en un momento de la película nos narran la historia de cómo se conoció. Esta persona tocaba el violín en un bar de Bangkok. De ahí se van, está la chica que ahora está embarazada, está viendo cómo toca el violín esta persona, ella se escapa, bueno, salen del bar y alguien está molestándola, entonces llega esta persona del violín, la defiende, lo golpean, ella se lo lleva a su casa, lo cura y pues terminan enamoradísimos y se van a vivir a un lugar que se llama Chulburi. Entonces en Chulburi es donde él tiene en un carro muy elegante y el vestido muy elegante, con una camisa de vestir, con un pantalón super mega planchado, todo en colores khaki, les digo que toda la cromatografía de la película es muy similar. Entonces él le dice que tiene cosas que arreglar, que tiene asuntos pendientes, pero que pronto va a regresar. Pues la mujer le cree, le dice, está bien, aunque nunca nos hemos separado y te voy a extrañar horrores, pues ve y arregla lo que tienes que arreglar, y entonces pues él se va, ¿no? Y Noel Jan está buscando a su esposo desaparecido, que como no llegaba, pues lo fue a buscar, ¿no? Entonces se trata de una joven de campesina, de una joven rural que deja su pueblo natal y busca desesperadamente a su esposo por todos lados. Pues, más o menos sabe por qué lugares moverse, pues les digo que están muy separados uno de otro. Entonces pues él, después de haberla embarazado, desaparece sin dejar rastro, se fue a comprar sus cigarros y pues nunca regresó. Mientras Noel Jan está buscando a su esposo, pues muy cansada de estar caminando, encuentra una vieja y tenebrosa mansión rural ahí en medio del camino, al lado de un árbol gigantesco, un árbol muy grande, que en Tailandia son llamados árboles de lluvia. Hasta donde yo pude investigar, se llaman árboles de lluvia porque son árboles que utiliza la gente para resguardarse de las pesadas lluvias de la selva tailandesa. Además son árboles muy grandes, ¿no? Entonces
son muy muy grandes, los troncos son bastante fuertes y bastante grandes, y pues la gente ahí puede resguardarse de estas lluvias, ¿no? Entonces en medio del camino, en medio de la nada, está un árbol en la curva, un árbol de estos árboles de lluvia. Das la vuelta por el camino y te encuentras con esta mansión, que es una casa maravillosa, hermosa, es una obra de arte tallada, la madera, con jardines muy hermosos, con unos kioscos, con varias casas alrededor de la casa principal. Es decir, la escena que tú ves cuando llegan a la casa es tremenda, ¿no? Ves una maravilla. Entonces, bueno, pues esta casa está a cargo de una persona, de la dueña de la casa, se llama Madame Ranjuan, que es, pues digamos que es así como la cacica o la cacique de este lugar, y pocas veces se deja observar, aunque tiene muy buen corazón y le ha dado albergue a muchas personas que han llegado después de un arduo caminar, llegan ahí a refrescarse y pues terminan quedándose una larga temporada en lo que de nueva cuenta están aptos para reiniciar su viaje. Bueno, pues aquí con Noaillan está embarazada, pide permiso para quedarse en la casa, conoce a una chica que se llama Choi, la cual se convierte en su amiga y confidente mientras están ahí en la casa, y pues por supuesto que le dan permiso de quedarse ahí, ¿no? Sin embargo, en lo que se queda para descansar su viaje y poder continuar con la búsqueda de su esposo, empiezan a ocurrir ciertas cosas extrañas en la mansión, ¿no? Pareciera que se oculta algo, que Madame Ranjuan está escondiendo algo y por eso siempre está escondida en su habitación. Pareciera que hay muchos secretos que no quisiera que salieran a la luz. Hay gente que trabaja en la casa, aunque, bueno, solamente se llegan a ver a dos personas que trabajan en la casa. Una que es el ama de llaves, que es quien es el mediador entre los visitantes y Madame Ranjuan, y de regreso, ¿no? Entonces solamente está esa persona que es el ama de llaves, y una persona que se llega a ver en el jardín escarbando, pero siempre está escarbando, es lo único que lo ven hacer, y Choi y la mujer embarazada pues llegan a platicar acerca de él, porque dicen es que solamente lo vemos cuando empieza a oscurecer, no le podemos ver el rostro, no, nos tienen prohibido acercarnos a la casa, no podemos andar merodeando por el lugar donde está, y empiezan a sospechar que se trata pues con todo esto que están pensando y pues que se encuentran solas en la casa, empiezan a pensar que se trata de un fantasma, ¿no? Sin embargo, pues lo ven sólido como cualquier persona, entonces dicen, no, pues no puede ser. Sobre todo la mujer embarazada es la que dice, no, tú estás divagando y demás, ¿no? Pero, bueno, pues no dejan de pensar que algo se oculta en la casa. Empiezan a platicar entre ellas y empiezan a decir que la gente de alrededor habla de cosas horripilantes que pasan en este lugar. Como les digo, es un lugar con pocos habitantes, sin embargo hay gente, pues esta mujer iba caminando por ahí, después se ve que la lleva alguien en un tipo de visitaxi, entonces, bueno, pues es una zona concurrida, aunque está en puntos muy distantes, ¿no? de lugar. Es muy complejo todo lo que empieza a ocurrir a la par de la historia de la mujer embarazada, porque mientras se está desarrollando esa historia nos están contando 3 o 4 historias que están ocurriendo al mismo tiempo con los otros habitantes de la casa. Entonces es un tanto complejo, llega a haber algún momento en el que te puedas perder entre la trama de la película, pero seguramente ya vas a estar clavadísimo después de unos 20 o 30 minutos de película y ya no vas a poder dejarla, ¿no? Entonces, haciendo pocos amigos y convirtiéndose incluso hasta en enemiga del ama de llaves, Noaillan se topa con coincidencias muy extrañas, con incidentes muy inexplicables, con gente extraña como esta persona que está escarbando y siempre haciendo un hoyo, y además de todo eso, la atmósfera macabra y lo espeluznante del lugar, porque si bien en algunas escenas
vemos la casa y está increíblemente hermosa, aunque desde un principio llegan y hay demasiada vegetación. Es decir, hay muchas plantas, hay mucho pasto, hay incluso enredaderas creciendo en la puerta de la casa, hay mucha vegetación, entonces todo esto le da un ambiente bastante lúgubre y a veces hay escenas en las que se vuelve a ver la casa desde otra perspectiva y se ve como una casa increíble, como si no le faltara nada, como si no tuviera nada, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues hay una anciana muy escuálida y muy aterradora que siempre está cargando a un niño, que realmente no es un niño, es un muñeco, una muñeca de porcelana que ya le falta un pedazo del rostro, está reconstruida, le falta un ojo, tiene los cabellos parados, muy sucia, la anciana pues está solamente con un taparrabos, descubierta del pecho hacia arriba, el pelo canoso pero muy corto, sin dientes, muy macabro todo el asunto. Hay una niña pequeña que tiene unos cascabeles en la pierna y que siempre que la ven se echa a correr, nunca pueden dar con ella, siempre termina metiéndose a un cuarto y cuando abren el cuarto pues la niña desapareció como si estuviera jugando a las escondidas, pero pues nadie la encuentra. Y alrededor de todo eso hay muchísimas figuras sombrías, muchas sombras, muchos espectros que llegan a aparecerse en los reflejos de los espejos, en los reflejos de las vitrinas, en el fondo desenfocado de la escena que estamos viendo. Como les digo, la propiedad está totalmente descuidada por la vegetación, está administrada por esta ama de llaves. Al parecer está habitada por otras personas, entre ellas Choi, que es esta mujer que se hace confidente de la mujer embarazada, y pues este hombre que se ve cavando un hoyo en la parte trasera de la propiedad donde nunca pueden tener acceso. Sin embargo, aunque está ocurriendo todo esto al mismo tiempo y que pareciera bombardearnos y que nos vamos a confundir, la estructura narrativa de la película es la estructura narrativa de las películas clásicas de terror, ¿no? Que lleva un hilo, de repente da un giro totalmente tremendo y pues termina siendo lo que no esperabas. Pero la diferencia que ocurre en esta película es que está llena de pistas que pueden llegar a ser falsas o no. Eso tendrás que ver la película para saber cuáles sí y cuáles no son pistas falsas, pero se llegan a atar muchos cabos sueltos que al final, la última media hora de la película es un explotar de cabeza porque de verdad ocurren cosas que no te imaginabas, que no iban a ocurrir. Las películas tailandesas, sobre todo las tailandesas de terror, usan casi siempre escenarios rurales y esta película pues no es la excepción, ¿no? Transcurre en un señorío de la selva, de un paisaje bastante rural, más o menos en los años 60, lo cual la convierte en una película de época, pero muy macabra, ¿no? Del cine de oro. Incluso yo me atrevería a decir que más anterior o antes de los años 60, más bien como pegándole a los años 20, 30, en la época en la que está ambientada. Las críticas que leí, por lo que cuentan, dicen que está más o menos ambientada en los años 60, pero no. Yo creo que va más atrás. Tendrán que verla para que ustedes puedan dar su punto de vista. Y una de las cosas que a mí más me gustó, que más me pareció interesante de esta película, fue la parte en la que se juntan a las protagonistas de la película, o las casi protagonistas de la película, se juntan a contar historias en una noche muy oscura y de terrible tempestad, ¿no? Se juntan a contar historias de terror, recordándonos nuestra infancia cuando platicábamos historias de terror con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, y no podíamos irnos a dormir tranquilos porque estábamos viendo todo esto, ¿no? Entonces van mezclando las apariciones, van mezclando las tradiciones, las casas encantadas, los vampiros, los espíritus, los guardianes, toda esta suerte de elementos empiezan a ocurrir prácticamente desde que empieza la narrativa de la película. Entonces, pues básicamente es como, digamos que
muchas películas al mismo tiempo y todas entrelazadas en un punto. Esto lo hace sumamente rescatables. No niega las raíces de una película tailandesa, es una película clásica y típica del cine de terror tailandés, donde pues hechos sobrenaturales van de la mano con una historia sumamente dramática, ¿no? Una historia bastante fuerte de trasfondo que termina en un desenlace inesperado, ¿no? Nadie se espera lo que va a ocurrir en la última media hora de película. Ay, me cayó una cosita en los ojos y no me deja ver bien. Pero bueno, entonces ya desde ahí vale la pena ver la película, ¿no? Desde que te estoy diciendo, te puedes aburrir toda la película, pero la última media hora va a ser que te explote la cabeza. Bueno, pues con eso tendrá, ¿no? Tiene una manera muy tranquila de relatar las historias, es decir, te las va contando poco a poco, muy despacio para que las entiendas, y esto resulta muy eficaz porque como te están contando muchas historias a la vez, pues te resulta un tanto angustiante todo lo que está pasando porque no sabes a qué historia pertenece. Está bastante bien estructurada la película de principio a fin y sabe muy bien cómo salir de cada escena, de cada toma y en qué parte de la película dejarte picado con una historia para empezar con la otra. A mí me encanta el giro que da la historia y es que es una película en la cual realmente nada es lo que parece. No, básicamente esta película se convierte en un homenaje a las películas de la década de los 30, como les había dicho, más o menos algo así como querer homenajear a Bette Davis, a Joan Crawford, a todo el cine de oro hollywoodense, ¿no? Porque sí se nota mucho la influencia del cine norteamericano de aquella época, porque la película es totalmente tailandesa, pero sí rinde homenaje a las películas de terror de los años 30 y a toda la cultura de esa época, inspirándose por supuesto en las novelas gráficas y en las novelas gráficas, viñetas e historietas de terror de un ilustrador llamado Hem Bellacorn, que además tuvieron una demanda cuando empezó la película, tuvieron una demanda porque le dijeron, hey, no se te vaya a ocurrir utilizar los dibujos de Bellacorn porque te vamos a demandar. Y si la película tiene, aunque sea una viñeta, pues va a salir demandado. Pero el director, muy sabia y astutamente, les dijo, no vamos a utilizar nada de ello porque esta película es un tributo al trabajo de Bellacorn. No tratamos de plagiarnos nada, ni de utilizar se la sacó de la manga y pues no pudieron demandarlos, ¿no? Es una película que busca evitar a toda costa los sustos fáciles, los screamers, el terror barato, y se enfoca en crear un ambiente de misterio que termina siendo un ambiente de terror sumamente macabro. Tiene una narrativa muy inmersiva, es decir, hace que te sientas parte de la película en algunas partes y devela una compleja trama de fantasmas, de brujería, de mitología y de seres mitológicos de esas culturas. Y al final, es decir, ya en la parte final de la película, te das cuenta que tiene que ver con 4 mujeres y un hombre. Y el mismo hombre es, por supuesto, el esposo de la dueña de la casa, que ha sufrido eternamente porque su esposo la dejó por un amante. La mujer embarazada, que es la amante de este hombre que deja a su mujer para irse a tocar el violín a Cholbury. El ama de llaves que tenía por ahí algunos que veres con otro hombre que aparece ahí en la película. Vamos, es un amasijo, un enredadero, una bola de estambre que terminas por deshilar poco a poco, así como Carlos Enrique Taboada nos iba soltando el terror de a gotitas. Bueno, pues aquí nos lo van soltando de a pequeñas cortas historias que todas están entrelazadas, porque uno podría decir, ay, pues nos están contando 4 historias de terror diferentes. Pues no, nos están contando una historia de terror que tiene 4 vertientes o 4
situaciones que desencadenaron en la misma situación, lo cual, te digo, la hace ya totalmente rescatable. Tiene algunas escenas de gore a partir de las prácticas de brujería en las que están basadas esta película, pero no gore así de que le cortas la cabeza y salen volando las vísceras, no. Tiene escenas de gore cuando, por ejemplo, el Pontianak, que es Chong, nadie lo sabe, pero es Choi, perdón, es esta mujer que es la confidente de la mujer embarazada, pues es un vampiro y en las noches se roba el cordón umbilical del bebé para alimentarse de él y se limpia la boca con los pañales del bebé, que también es una parte muy tradicional del folclore vampírico malayo. El director intenta distanciarse como les digo, de los sustos baratos para poder crear un misterio sumamente intrigante y que resulta ser bastante macabro y nada vulgar, ¿no? Es un terror bastante fino. Es, por supuesto, una pieza clásica del cine de fantasmas con una tensión muy gótica y a la vez muy victoriana, lo cual es sumamente difícil encontrar en una película. Es decir, encontrar una película que sea de terror, que nos hable de fantasmas victorianos y de fantasmas góticos o de ambientes góticos, creo que solamente lo he visto en la Cumbre Escarlata. En la Cumbre Escarlata es donde se maneja lo gótico y lo victoriano de una manera que, bueno, es la cima del cine gótico victoriano. Y la otra es aquí, y aunque es una zona rural, un pedazo de selva en el cual hay pues incluso hasta lagunas y la gente todavía anda en guaraches y, pues, bueno, además por la temática de la película y demás, anda con guaraches en bicicletas que construyen ellos mismos y situaciones así. Bueno, pues nos habla de mucho ambiente gótico y mucho ambiente victoriano. El ambiente victoriano por los fantasmas que se están apareciendo y el ambiente gótico por toda la arquitectura y la estructura del filme, incluso hasta en la narrativa, que es un tanto elegante, porque si bien la mujer embarazada es una campesina, la dueña, Madame Ranjuan, es una mujer de clase muy alta, ¿no? Entonces es una pieza única de cine gótico, de cine victoriano, de cine de terror, que nos habla de la soledad, de la pérdida, de un corazón roto, de desamor y, por supuesto, de fantasmas y de espíritus. Así bien, al inicio, las apariciones fantasmales y el misterio macabro que encierra la película no se devela tal cual. La tensión se mantiene gracias a la excelente música que acompaña la película, la perfecta construcción de un ambiente con los escenarios, con los actores, con las locaciones, con todas estas actuaciones que te mantienen de verdad al filo del asiento. Bueno, pues hacen que esta película sea maravillosa y bastante lograda, ¿no? Para generar cine de terror. Sin embargo, pues pudiera llegar a considerarse que la primera parte de la película no pudiera ser tan macabra. Me estoy refiriendo a la primera media hora, ¿no? Que no pudiera ser tan macabra o tan tenebrosa o cosas así, aunque sí llega a serlo, pero pudiera decir, ay, es que no. Bueno, esta parte de la película es necesaria para poder entender toda la película. Es de esas películas en las que volteas, te pierdes 10 minutos, 20 minutos de la película y la tienes que volver a ver porque ya no sabes quién es quién. Entonces, bueno, pues al final hay una escena donde esta mujer, la mujer embarazada, Madame Ranjuan, no la embarazada, Madame Ranjuan le dice a la mujer embarazada, porque encuentra una foto de su esposo ahí, le dice, oye, ¿por qué me robaste a mi marido? Y no sé qué, y ella le dice, no, la que se robó a mi marido fuiste tú. Él fue mi esposo mucho tiempo antes de conocerte a ti. Nos enojamos, se fue a Cholbury, te conocí allá, te prometió amor eterno y demás, pero ¿qué crees? Que después regresó, habló conmigo, nos arreglamos y pues a ti te dejó abandonada por allá. Y entonces pues esta mujer le dice a su esposo, oye, pues vámonos, entiendo que
me hayas dejado embarazada y que estés triste y demás, y la persona le dice, no, tengo trabajo que hacer, no me puedo ir, y empieza a ponerse a escarbar. Esta es la persona, el esposo, el hombre que está buscando, es el esposo que pues había regresado, pero cuando le dice a Madame Ranjuan que la va a abandonar porque conoció a alguien en Cholbur y no sé qué, pues Madame Ranjuan le entierra un cuchillo en la nuca, lo mata y lo va y lo entierra en el jardín, y él está tratando de desenterrar su cuerpo, y llega un momento en el que le dice a la mujer embarazada, aquí estoy, y en la cámara, es decir, en la escena, se ve el brazo casi momificado de un hombre que trae el reloj, que pues evidentemente es él, ¿no? Entonces ella sale corriendo, pues se da cuenta que esta mujer mató a su esposo, y bueno, pasan así mil cosas, se da cuenta de que empiezan a caminar espíritus por toda la casa, y recuerda un diálogo que tuvo con el ama de llaves, en la cual le dice, si tú no crees en los fantasmas, es tu decisión creer o no creer, pero ellos están aquí, siempre están con nosotros y están escuchando todo lo que hablamos. Aunque no los veamos, están por todos lados. Cuando dice están por todos lados y abren la toma, se ven, porque le dice también que muchas generaciones han vivido y muerto en ese caserío, pues se ve muchas personas muertas, empiezan a ver las tumbas de esas personas, cuerpos que están bajando de arriba, están escalando de arriba hacia abajo los pilares del porche de la casa, lo cual le da una cosa totalmente grotesca a la imagen, y pues ella sale corriendo de la casa porque hay muchos espectros, lleva su mochila y lleva a un bebé, a su bebé, ¿no? Lo lleva cargando y lleva la mochila con la que iba. Se sienta en el árbol de lluvia a pues poder digerir todo lo que le acaba de pasar, y se acuerda que le dicen, ¿sabes qué? Es que en el árbol de lluvia todo lo que está cerca de la casa está maldito. Incluso hay historias que dicen que en el árbol de lluvia hay una mujer que se columpia, una mujer de pelo largo negro que se está columpiando, pero cuando se le está dando la vuelta al árbol para ver el rostro de la mujer, se acuerda que Choi le dijo, pero la verdad es que no se está columpiando, se colgó por su pena de amor, se colgó del árbol, y cuando voltea, pues la cuerda que se oía que iba y venía en el columpio, pues no era un columpio, era la cuerda cargando el cuerpo, que sí, se estaba columpiando, pero por el cuello, ¿no? Y entonces la mujer está colgada, balanceándose, y ese es el rechinido que oye, y ahí es ahí cuando cae en cuenta de que ella también está muerta, ¿no? De que murió dentro de la casa, y tendrá que repetir una y otra vez. ¿Cómo murió ella? ¿Cómo murió? Bueno, ya les dije cómo murió el esposo, cómo murió Madame Ranjuan, cómo murieron todos. Hay una escena donde ella sale corriendo de la casa antes de llegar al árbol y le pide a uno de estos visitaxis que se detenga. Bueno, pues más adelante se ve la escena desde la perspectiva de quien va manejando el visitaxi, y voltea y ve a la mujer embarazada pidiéndole que la lleve, pero la ve como un fantasma, como un espectro que trae cargando a un bebé muerto. No, bueno, te das cuenta de que absolutamente todos en la mansión están muertos. Y pues por algo Choi le dice a ella, es que se hablan muchas historias de esta casa, se hablan muchas historias de fantasmas, y de hecho llegan a decir que aquí todos estamos muertos. Yo he visto gente muerta, porque Choi tampoco sabe que es un vampiro. No, bueno, es una maraña de historias, y todas son totalmente macabras. Por ello, esta película se ha convertido en la mejor película de terror que yo he visto hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no he encontrado una película que pueda superarla, o que yo diga, no, bueno, sí he encontrado unas que dicen, que digo, esta película está buena, de las cuales vamos a hablar en el transcurso de la semana, pero esta sin duda se lleva los galardones de la Sociedad de la Medianoche. Los que no se pueden ver, de Unseeables o Los amoríos de un fantasma, una película del 2006, una producción realizada por, les voy a leer el nombre porque les digo que mi tailandés no es tan bueno, Wisit Sasanatianeng. Él es, déjenme ver, Sasanatieng. Wisit Sasanatieng es el director de la película. Los que no se pueden ver, es sumamente difícil encontrar la película. Sin embargo,
les voy a dejar en la descripción aquí abajo la liga para que puedan verla en un lugar. Es una página rusa que no tiene virus, que no tiene pop-ups, que no tiene, ya ves que luego te salen y tienes que picarle 2, 3, 4, 5 veces hasta que dejan de salir y puedes ver la película. Bueno, pues aquí no, aquí a la primera sale, le pones play y la puedes ver. Está en tailandés y con subtítulos en español, lo cual hace que tu experiencia al ver esta película sea maravillosa. Te lo recomiendo para estas 30 noches de Halloween, si no tienes para estas 30 noches de octubre, 30 filmes de terror. Si no tienes nada más que ver y quieres ver algo nuevo e incursionar en el cine Thai de terror, te la recomiendo. Es una de las mejores películas que yo he visto. Espero que no sea una decepción para ti, pero si te gusta el terror de verdad y los giros inesperados y bueno, todo esto que te estoy contando, pues ya te super spoileé, pero aún así vale la pena ver la película. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta cápsula durante esta noche, esta macabra noche fría de octubre, y a mí no me resta nada más que agradecerte por habernos acompañado y espero que tengas la más oscura y la más macabra de todas las noches y chao chao.